Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a su programa Caminando con Cristo. Qué hermoso, qué bendición es poder acompañarle a esta hora, llegando a distintas partes de nuestro país y el mundo a través de las pantallas de UTV San Clemente. Les invitamos a quedarse en nuestra compañía, a compartir las alabanzas, a compartir la oración y a compartir lo más importante, que es el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a quedarnos con una hermosa alabanza y luego continuamos para compartir la palabra de Dios. Que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Nada que pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor, solo ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
Sí, Señor. Nos inclinamos ante ti, oh Dios. En esta noche queremos traer. Y bien, estimados amigos, vamos a compartir un momento la palabra del Señor, para lo cual les voy a invitar a leer el mensaje de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Y doy lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Queridos amigos, a través de esta palabra podemos ver una parábola. Jesús siempre enseñaba en parábolas a sus discípulos, a la multitud que le seguía. Y una parábola es una historia que explica una verdad, en este caso una verdad espiritual, una verdad del reino de Dios. De manera que Jesús, refiriéndose al reino de los cielos, dice que es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Sabido es que el hijo a quien se refieren las Escrituras es Jesús, el enviado, Jesús el ungido, aquel que fue enviado para rescatar, para salvar lo que se había perdido, dejando su posición en los cielos, haciéndose semejante a los hombres y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, la Escritura dice que le fue dado un nombre que es por sobre todo nombre, y Dios a lo sumo lo exaltó para que a su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Llegará el momento en que toda rodilla se doblará, en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Sin embargo, vemos que este Jesús, el Hijo unigénito de Dios, aquel que cuando llegó a las aguas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, recibió la confirmación del Padre, quien desde los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús es aquel Hijo del Rey, aquel Rey que está prefigurando o está simbolizando al Padre,
quien organizó una fiesta de bodas para su hijo. Y para realizar esta boda envió a sus servidores a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Una de las verdades que está señalada en la Escritura es que se está preparando una boda en los cielos. Se está preparando y ya está todo dispuesto, ya está todo preparado para celebrar las bodas del Cordero. Este acontecimiento que los creyentes en Jesús estamos esperando, que la iglesia cristiana, que la iglesia apostólica, la iglesia neotestamentaria hasta nuestros días viene esperando el acontecimiento de las bodas del Cordero. Si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, la Escritura afirma en este capítulo, en el versículo 7, que las bodas del Cordero han de llegar. Y dice este versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, hay unas bodas que están preparadas. Hay una novia que se está preparando y hay convidados a esas bodas. De manera que este acontecimiento es real. Este acontecimiento es esperado por la cristiandad. Las bodas del Cordero. Y hoy los siervos de Dios están invitando al mundo, están convidando a la gente a que vengan a participar de aquellas bodas, a que tengan lugar en aquel hermoso acontecimiento. Sin embargo, quienes irán a las bodas del Cordero son los que son lavados y redimidos en la sangre de Cristo, son los que han de creer en el Señor y Salvador de nuestras vidas, son los que han de recibir y declarar con su corazón y con sus labios que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó de los muertos y que Él es suficiente, su sacrificio es suficiente para perdonar nuestra iniquidad, para perdonar nuestros pecados y hacernos una nueva criatura para vivir conforme a la voluntad de Dios. Un hombre le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sinónimo de participar también en estas bodas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta fue sencilla y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos se preguntarán, ¿y ser salvos de qué? Ser salvo de las penalidades del pecado. Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y quien siembre para su carne pecado, de su carne heredará o segará corrupción. Corrupción que se traduce en muerte, no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Separación eterna del ser humano de Dios, separación eterna del alma del Creador, y esto en el fondo viene siendo la condenación que la Escritura señala y que es una de las doctrinas fundamentales que están reveladas en la Escritura. Pero Dios no desea la muerte del pecador, sin embargo, estas son consecuencias. Y al mirar estas posibles consecuencias que podemos tener de nuestros actos, de nuestras decisiones en esta vida, es importante escuchar el llamado, la invitación. Es importante poner atención a esta invitación a unas bodas del Cordero. Pero dice la Escritura que mientras envió el rey a sus siervos a llamar a los convidados, estos no quisieron venir. Aquí está establecido claramente el respeto por el libre albedrío, por la libertad humana. A Dios le hubiese sido fácil crear
gente mecánica, robots que con apretar un botón pudieran hacer su voluntad. Pero no fue así. Dios creó al ser humano con la facultad de elegir, con el libre albedrío. Y aquellos que han de elegir servir a Dios, aquellos que han de elegir caminar con Dios en esta tierra, aquellos que han de elegir buscar la presencia de Dios, han de hacerlo voluntariamente, de todo corazón, sin imposiciones de ningún tipo. Porque cada uno tiene la facultad de elegir. Sin embargo, lo malo no nos llevará a buen término. El pecado no nos llevará a nada bueno. Pero si buscamos la voluntad de Dios, ciertamente cosecharemos el bien para nuestra vida, el bien para nuestra alma, y nos conduciremos a puerto seguro después de nuestra existencia por esta tierra. Hay unas bodas a las que estamos invitados, pero hay gente que rechazará la invitación, no querrá venir. Por eso el versículo 4 dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Todo está preparado. Pero el versículo 5 recalca que ellos, sin hacer caso, ellos ignorando la invitación, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Una de las características del corazón del hombre es que se puede engrosar y puede ignorar el llamado de Dios. Tenemos el peligro de envolver nuestros sentidos y nuestra voluntad y nuestro espíritu en la materia, en lo que podemos percibir, en lo que podemos tocar, en lo material. La gente hoy día está abocada a sus negocios, a sus proyectos, a lo material, al progreso material, que en ningún caso es malo ni es negativo. Sin embargo, llega el momento en que muchos se absorben en la materia absorbe su energía, su vida, y no están pendientes de cultivar su vida espiritual, su relación con Dios, su vida de comunión con Dios. Y lamentablemente comenzamos solamente a ver lo que nuestros ojos naturales nos permiten enfocar en, lo que nuestros deseos carnales, como dice la Escritura, que el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanidad de la vida, todo lo vano, lo que perece, empieza a capturar nuestra atención. Nuestra vida es como un soplo solamente, nuestra vida es como la hierba del campo, florece en la mañana pero en la tarde se marchita. Y no nos damos cuenta lo rápido que ha pasado el tiempo. Y cuando no hemos invertido tiempo en la eternidad y nos hemos absorto en la materia, caemos en una condición de necedad. Suena duro decirlo, pero Jesús también comentó una parábola de un hombre que se esforzó por llenar sus graneros con abundancia, almacenar y almacenar. Y cuando dijo para sí mismo: alma, tienes suficientes bienes para toda tu vida, ahora gózate, disfruta y descansa, vino una voz del cielo que le dijo: necio, has almacenado tanto en tus graneros, pero esta noche vienen por tu alma, y todo lo que has almacenado, ¿para quién quedará? El Señor es claro cuando dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? No es negocio, hermano. No es negocio, querido amigo. Trabajar y darle la prioridad solamente a tus proyectos, solamente a tus metas materiales, a tus metas terrenales, y olvidarte del plano espiritual, olvidarte de cultivar una relación con Dios, olvidarte de caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque todo esto material perece. Y todo lo que vemos materialmente fue hecho de lo que no se veía, y lo que a vida eterna permanece, eso
es el tesoro más importante que podemos almacenar. Eso es el valor más grande que podemos ir cultivando y podemos ir trabajando en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. El Señor dice: trabajad no por la comida que perece, sino a aquella que vida eterna permanece. De manera que muchos ponen sus proyectos, ponen su mirada en las cosas terrenales y no hacen caso al llamado de Dios. Y mira lo que dice el versículo 6, dice: y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Esto es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Muchos predicadores, muchos misioneros cristianos en países donde la Biblia está prohibida y donde hablar de Cristo está prohibido, están siendo quemados en las plazas públicas, están siendo decapitados en países donde se prohíbe la difusión de la cristiandad. Y dice la Escritura que otros, tomando a los siervos de Dios, los afrentaron y los mataron. Entonces el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ocurrió en aquellos años, en los primeros años de cristiandad, que los cristianos eran perseguidos. Los primeros creyentes eran perseguidos, eran echados a los circos romanos, eran desterrados, exiliados, eran torturados. ¿Y qué ocurrió? Se cumplió la profecía de Jesús cuando dijo: de cierto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta el día de hoy quedan solamente las ruinas de lo que un día fue el templo de Jerusalén. Y en esas ruinas, en ese muro, están muchos judíos implorando y elevando sus oraciones a Dios en el conocido Muro de los Lamentos. Lo que fue alguna vez el templo que Herodes levantó para congraciarse con el pueblo judío en aquel tiempo neotestamentario. Sin embargo, las bodas siguen estando preparadas. El juicio de Dios vino sobre aquella sociedad, sobre aquellos homicidas. Dios no pasará por alto la maldad que muchos están haciendo. Sin embargo, la invitación a las bodas aún está vigente. Y mandó a sus siervos diciéndoles: id pues a las salidas de los caminos, llamen a las bodas a cuantos se encuentren. Y así lo hicieron, y se llenó el lugar de personas, de convidados. Pero vamos a centrar nuestra atención en el versículo 12. El rey salió a mirar a los invitados y vio a uno que no estaba vestido de boda. Entonces le preguntó y le dijo con mucho tacto: amigo. No lo mandó inmediatamente a atarlo y a echarlo afuera, no, le dijo con mucha prudencia: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero no hubo respuesta. Él enmudeció, no encontró palabras para responderle. Entonces el rey le dijo a sus siervos: átenlo de pies y manos, échenlo en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No hay otra ropa para entrar a las bodas del Cordero, para ser salvos, que Jesucristo mismo. Él es el Salvador, Él es nuestra justicia. Él es el Cordero que fue ofrecido en la cruz del Calvario y derramó su sangre para cubrir nuestra desnudez de pecado y para justificarnos delante de Dios. Si no estamos vestidos de Cristo, porque dice la Escritura: todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si nuestra vestimenta no es Cristo, no es su justicia, no es su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y que hace nuestra vida y nuestro corazón más blanco que la nieve, déjame decirte que nuestro lugar no será
allí en las bodas, sino en las tinieblas de afuera, en la condenación eterna. Hoy es el momento de examinarnos a nosotros mismos, de examinar nuestro corazón y ver si estamos en Cristo o no. Y si nuestra vida ha sido limpiada, lavada y rociada en la sangre del Cordero. Hoy te invito a meditar, amigo, y a creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagaste. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Sí, Señor, bendecimos tu nombre en esta
Y de esta manera estamos acercándonos ya al final de nuestro programa. Ha sido una bendición haberles acompañado, haber orado a Dios por cada uno de nuestros televidentes, invitándoles para una próxima oportunidad nuevamente reencontrarnos a través de las pantallas de UTV San Clemente en su programa Caminando con Cristo. Que en este tiempo Dios les bendiga.